Te han vendido la idea de que, si tienes lo que otros desean, deberías sentirte completo. Y no es así. Puedes tener una casa ordenada, un trabajo estable, amigos que te saludan en fiestas, y aún así despertarte con un hueco que suena como un reloj sin manecillas. No es culpa tuya. No es un fallo moral. Es una señal. Una señal de que algo dentro de ti no encaja con lo que te rodea. Has aprendido a medirte por listas ajenas, títulos, fotos, logros que brillan en vitrinas prestadas. Pero la vitrina no es tu pecho. Y ahí, en esa distancia, crece la confusión. No es que te falte algo externo. Es que te falta una dirección interna que no se compra. Y eso duele. ¿Qué harías si te dijera que ese dolor tiene una forma y una salida? Te despiertas antes del despertador. No por urgencia, sino por un ruido sordo en el pecho que no tiene nombre. Lo intentas tapar con café, con mensajes, con la lista de cosas que deberías hacer hoy. Funciona por un rato. Luego vuelve. Es un eco que no responde a logros ni a compras. Lo miras de reojo, como a una grieta en la pared que no supiste reparar a tiempo. Y te preguntas, ¿por qué, si tengo lo que se supone que debo tener, sigo sintiéndome fuera de lugar? No es una falla de carácter. No es pereza disfrazada. Es otra cosa. Es la sensación de que tus piezas no encajan en el rompecabezas que te vendieron. Las piezas están ahí, la casa, el trabajo, las fotos en redes, las conversaciones superficiales que pasan como trenes. Pero la imagen que forman no es la tuya. Hay un borde que no coincide. Y ese borde duele. Has aprendido a medirte con reglas que no escribiste. Te comparas con vitrinas ajenas, logros que brillan bajo luces prestadas. Te dices que falta algo y buscas afuera. Compras cursos, cambias de rutina, te apuntas a nuevas actividades. Todo correcto. Todo visible. Todo temporalmente reconfortante. Pero la sensación persiste. Porque lo que falta no es un objeto. Es una dirección. Piensa en un barco con motor potente y sin brújula. Avanza. Gasta combustible. Llega a puertos, recoge pasajeros, cambia de tripulación. Pero no sabe hacia dónde ir. La tripulación aplaude el movimiento. Tú, dentro, notas que el mar no te calma. ¿Te mueves? Sí. Pero no te orientas. Y la orientación no se compra en una tienda ni se descarga en una app. A veces confundes claridad con ruido. Crees que si llenas el día de actividades, la confusión se disolverá. No es así. La claridad no es el ruido más fuerte. Es la pausa que queda cuando apagas todo. Es la línea que aparece cuando dejas de mirar vitrinas y empiezas a mirar tu reflejo sin filtros. No es cómodo. No es rápido. Pero es real. No te voy a ofrecer una receta. No porque no quiera ayudarte, sino porque las recetas son para problemas mecánicos. Lo que sientes es orgánico, complejo, con raíces que se enredan en tu historia, en tus miedos, en las expectativas que aceptaste sin preguntar. Y eso exige tiempo y honestidad. Exige que te permitas estar incómodo sin huir. Mira a tu alrededor otra vez. Observa las conversaciones que repites. Las frases hechas que usas para explicar por qué estás donde estás. ¿Cuántas de esas frases son tuyas y cuántas las tomaste prestadas? ¿Cuántas decisiones fueron tuyas y cuántas fueron el resultado de no querer decepcionar a alguien, de no querer admitir que no sabías qué hacer? No es culpa. Es consecuencia. Y las consecuencias se pueden mirar, no solo arreglar con parches. Hay una verdad que duele y que, al mismo tiempo, libera. Tener todo no garantiza sentido. El sentido no es una suma de posesiones ni una colección de aprobaciones. Es una dirección que se siente en el cuerpo antes que en la mente. Es una pequeña brújula interna que, cuando está alineada, hace que incluso las tareas más mundanas tengan un peso distinto. No es grandeza. Es coherencia. Quizá te han dicho que el problema es que no te esfuerzas lo suficiente. O que te falta ambición. O que necesitas más disciplina. Palabras útiles, a veces. Pero no siempre. Porque puedes esforzarte con disciplina y seguir sintiéndote vacío. La disciplina sin una dirección clara es como correr en una cinta. Sudas, te cansas, pero no llegas a ningún lugar nuevo. Entonces, ¿qué hacer ahora? No voy a darte pasos numerados. Te propongo otra cosa, una mirada distinta. Una forma de preguntar que no busca respuestas rápidas, sino pistas. Una manera de moverte que no exige resultados inmediatos, sino coherencia con lo que sientes. No es fácil. No es cómodo.
Pero es el único camino que respeta lo que eres. Imagina por un momento que tu vida es un mapa viejo. No es que falten carreteras, es que algunas rutas ya no te llevan a donde quieres ir. Algunas señales están desactualizadas. Y tú sigues conduciendo por inercia. ¿Qué harías si te detuvieras y miraras el mapa con calma? ¿Qué harías si, en lugar de seguir la ruta marcada, trazases una línea que te parezca más honesta? No se trata de abandonar lo que tienes. Se trata de preguntarte por qué lo tienes. De distinguir entre lo que elegiste y lo que aceptaste. De reconocer que la incomodidad puede ser una brújula, no solo un problema a resolver. Y de entender que la dirección interna no se impone desde fuera, se descubre desde dentro, con paciencia y con actos pequeños que confirmen esa dirección. Hay un punto donde la honestidad deja de ser un lujo y se vuelve una necesidad. Donde admitir que estás perdido no es una derrota, sino el primer paso para dejar de fingir que todo encaja. Ese punto es incómodo. Te obliga a mirar decisiones pasadas, a soltar expectativas, a aceptar que algunas relaciones o hábitos ya no sirven. Pero también es liberador. Porque una vez que aceptas que estás perdido, puedes empezar a buscar con intención. Sientes que algo no encaja. Lo sabes en los huesos, no solo en la cabeza. Hay una sensación persistente de desajuste que no se va con vacaciones ni con cambios superficiales. No es tristeza puntual ni un mal día, es una especie de desorientación que se instala en la rutina y la hace parecer un traje que ya no te queda bien. Te mueves por la vida con la eficiencia de quien cumple un guión ajeno, y sin embargo, al final del día, te preguntas por qué las escenas no te pertenecen. No es raro que confundan tu inquietud con indecisión. Te dicen, decide, elige, actúa. Y tú lo intentas. Tomas decisiones, cambias de trabajo, te mudas, te apuntas a cursos. Pero la sensación vuelve. Porque el problema no es la falta de movimiento, es la falta de correspondencia entre lo que haces y lo que te sostiene por dentro. Es como si hubieras aprendido a tocar partituras que no resonaban con tu voz. La música suena, la gente aplaude, pero tú sigues sin sentir que la canción sea tuya. Hay una parte de esto que tiene que ver con la comparación. No la comparación ocasional, sino la comparación como brújula, medir tu valor por lo que otros muestran. Fotos, títulos, frases hechas. Te has acostumbrado a calibrar tu vida con estándares que no diseñaste. Eso crea una doble vida, la que se ve y la que se siente. La primera puede ser impecable, la segunda, desolada. Y la tensión entre ambas consume energía. Te obliga a fingir coherencia cuando no la hay. Otra pieza del problema es la confusión entre seguridad y sentido. Te enseñaron que la seguridad se consigue con estabilidad externa, un contrato, una hipoteca, una relación visible. Y es cierto que esas cosas dan una base. Pero la seguridad externa no garantiza que tu vida tenga dirección. Puedes estar seguro y perdido al mismo tiempo. Es como construir una casa sólida sobre un terreno que no es tuyo. La estructura resiste, pero no te pertenece. La sensación de pérdida nace cuando la casa está bien hecha y tú sigues sin reconocerla como hogar. También hay un factor de desgaste, la acumulación de pequeñas renuncias. No siempre son decisiones dramáticas. A menudo son concesiones silenciosas, aceptar un trabajo por comodidad, callar una opinión para evitar conflicto, posponer un deseo porque no es el momento. Cada renuncia es una pequeña grieta. A la larga, las grietas forman una red que altera la forma de tu vida. No es que hayas fallado, es que fuiste cediendo sin darte cuenta, y ahora el mapa que sigues está lleno de atajos que no conducen a nada que te importe. La soledad juega su parte. No hablo solo de estar físicamente solo. Hablo de la soledad de no ser comprendido en lo profundo. Puedes estar rodeado de gente y sentir que nadie te mira donde duele. Eso te empuja a esconder la incomodidad, a poner buena cara, a convertir la búsqueda en un asunto privado. Y cuando algo es privado, se vuelve más difícil de nombrar. Se pudre en silencio. La incomodidad se convierte en un hábito que ya no cuestionas porque te da miedo lo que podrías encontrar si la miras de frente. Hay también una trampa cultural, la idea de que la vida debe ser una progresión lineal. Estudia, trabaja, sube, compra, repite. Esa narrativa funciona para algunos, pero no para todos. Si tu brújula interna no apunta en la misma dirección que esa narrativa, el choque es inevitable. No es que la narrativa sea mala, es que no es universal. Y cuando intentas encajar en ella por inercia, la sensación de pérdida aparece como una alarma,
algo en ti no está alineado con ese camino. No ignores la dimensión corporal de esto. La confusión no es solo mental, se siente en el cuerpo. Un peso en el pecho, una tensión en la mandíbula, un cansancio que no se explica por el trabajo. El cuerpo te habla con señales que a menudo interpretas como estrés o falta de descanso. Pero a veces son mensajes más antiguos, el cuerpo recuerda lo que la mente evita. Escuchar esas señales no es un acto de debilidad, es una forma de información. Es la manera en que tu sistema te dice que algo necesita atención. Y luego está el miedo. Miedo a equivocarte, a perder lo que tienes, a decepcionar. Ese miedo te empuja a mantener el statu quo. Te convence de que es más seguro seguir con lo conocido, aunque no te llene. El miedo es un buen administrador de lo que ya existe, no es buen arquitecto de lo nuevo. Te protege de riesgos, pero también te encierra en una vida que no elegiste con plena conciencia. Todo esto se traduce en una experiencia cotidiana, la sensación de que tu vida es una serie de gestos que no suman a un sentido mayor. Te levantas, cumples, repites. Hay momentos de placer, sí, pero no de pertenencia. No hay una línea que conecte lo que haces con lo que eres. Y esa desconexión es lo que llamamos estar perdido aunque tengas todo. No es una sentencia. Es una descripción. Y describir es el primer paso para cambiar. Nombrar lo que pasa te permite dejar de luchar contra una sombra indefinida. Cuando puedes decir, esto es comparación, esto es miedo, esto es una renuncia acumulada, empiezas a ver patrones. Y los patrones son manejables. No se arreglan con trucos rápidos. Se transforman con atención sostenida, con actos que confirmen una dirección, por pequeña que sea. No busques una solución instantánea. Busca claridad en la observación. Pregúntate, sin juicio, dónde cediste, qué aceptaste por comodidad, que te da energía y que te la quita. Observa tus días como si fueran mapas. ¿Qué rutas repites? ¿Qué caminos evitas? No necesitas respuestas grandiosas. Necesitas honestidad y pequeños actos que, con el tiempo, reorienten tu brújula. La pérdida que sientes no es un fallo moral ni una señal de debilidad. Es una señal de que tu vida necesita una revisión honesta. Y eso, aunque incómodo, es una oportunidad. Porque reconocer que estás perdido es el primer paso para dejar de fingir que todo encaja. Es el punto donde puedes empezar a trazar una dirección que, por fin, te pertenezca. Hay una raíz que no se ve a simple vista porque crece en silencio, entre hábitos y excusas. No es un solo origen, son capas. Capas que se apilan hasta formar la sensación de estar fuera de lugar. Si quieres entender por qué te sientes perdido aunque tengas todo, hay que excavar con cuidado, sin prisa, sin buscar culpables fáciles. Aquí te explico esas capas, una por una, con la honestidad que mereces. Primero, la identidad prestada. Desde jóvenes nos ofrecen moldes. Estudia esto, trabaja en aquello, aspira a aquello otro. No siempre son malos consejos. El problema aparece cuando aceptas el molde sin preguntarte si encaja contigo. Con el tiempo, las decisiones tomadas por inercia se vuelven tu biografía. Te reconocen por títulos, por roles, por etiquetas que otros colocaron. Y tú, dentro, no siempre te reconoces. La identidad prestada es cómoda porque evita el conflicto. Pero también es una máscara que, con el tiempo, pesa y aprieta. La máscara cumple su función, te permite entrar en lugares, recibir aprobaciones, evitar preguntas incómodas. Pero no te permite respirar. Segundo, la economía de la atención. Tu vida está diseñada para captar miradas externas. Redes, comparaciones, validaciones rápidas. Eso no solo roba tiempo, reconfigura lo que valoras. Cuando tu atención se entrena a buscar brillo ajeno, lo que te importa se vuelve lo que brilla. Y lo que brilla no siempre coincide con lo que te sostiene. La atención es un músculo, si lo ejercitas mirando vitrinas, tu brújula interna se atrofia. No es culpa tuya, es el diseño social. Pero es real y tiene consecuencias, decisiones tomadas para impresionar, no para pertenecer. Tercero, la disonancia entre valores y acciones. A veces sabes, en un rincón claro de tu cabeza, que te importa. Pero tus días no lo confirman. Dices valorar la calma y llenas tu agenda de ruido. Dices querer relaciones profundas y mantienes conversaciones superficiales. Esa disonancia crea una fricción interna que se siente como cansancio moral. No es dramático. Es acumulativo.
Cada acto que no coincide con tu palabra añade una pequeña capa de desorientación. Con el tiempo, la suma de esas pequeñas traiciones a ti mismo se siente como pérdida. Cuarto, la narrativa heredada. No solo adoptas roles, adoptas historias. Historias sobre lo que significa ser adulto, sobre lo que es responsable, sobre lo que es normal. Muchas de esas historias vienen con cláusulas ocultas. Renuncia a esto, prioriza aquello, no preguntes demasiado. Las historias funcionan como mapas, pero los mapas pueden estar desactualizados. Si sigues una historia que ya no te representa, te mueves con coherencia y, aún así, te alejas de ti. La raíz aquí es la obediencia a relatos que no escribiste. Quinto, la economía emocional. Vivir bien exige recursos, tiempo, energía, afecto. A menudo los gastas en mantener apariencias, en sostener expectativas ajenas, en evitar conflictos. Eso deja poco para lo que realmente importa. La economía emocional es limitada. Cuando la inviertes en lo que no te nutre, te empobreces. Y la pobreza emocional no siempre se nota en el exterior. Puedes tener abundancia material y estar emocionalmente exhausto. Esa contradicción es una raíz poderosa de la sensación de pérdida. Sexto, la biología del estrés. No todo es cultural o filosófico. Tu cuerpo responde a amenazas reales y percibidas. El estrés crónico cambia tu percepción, reduce la curiosidad, aumenta la urgencia, prioriza la supervivencia sobre la exploración. Cuando vives en modo supervivencia, las preguntas profundas se vuelven peligrosas. Mejor no mirar. Mejor seguir. El problema es que la supervivencia prolongada no es vida plena, es mantenimiento. Y el mantenimiento no responde a la pregunta de sentido. Séptimo, el miedo a la fragmentación. Admitir que estás perdido implica aceptar que algo puede romperse, relaciones, estatus, expectativas. Ese miedo te empuja a la continuidad, aunque la continuidad te haga daño. Es una lógica perversa, mejor lo conocido que lo incierto. Pero lo conocido puede ser una jaula. El miedo a fragmentar tu vida te mantiene en piezas que no encajan, y la suma de esas piezas es la sensación de estar perdido. Octavo, la falta de rituales que confirmen identidad. No hablo de rituales grandilocuentes. Hablo de actos repetidos que te dicen quién eres: escribir 1 hora a la semana, caminar sin auriculares, decir la verdad en una conversación difícil. Los rituales son señales internas. Cuando faltan, la identidad se vuelve difusa. La vida se convierte en una serie de reacciones en lugar de elecciones. Y la difuminación de la identidad es una raíz silenciosa de la pérdida. Noveno, la ilusión de que el cambio debe ser espectacular. La cultura vende transformaciones rápidas, giros dramáticos. Eso te hace despreciar los cambios pequeños, los ajustes mínimos que, con el tiempo, reorientan la brújula. Buscas la gran decisión que lo arregle todo y te olvidas de las pequeñas decisiones que sostienen la coherencia. La raíz aquí es la expectativa de inmediatez. Y la inmediatez no respeta la complejidad humana. Décimo, la soledad de la honestidad. Ser honesto contigo mismo puede ser solitario. No porque la gente te abandone necesariamente, sino porque la honestidad exige conversaciones que no siempre estás dispuesto a tener. Admitir que algo no encaja requiere nombrarlo en voz alta. Y nombrarlo puede cambiar la dinámica con quienes te rodean. Esa posibilidad asusta. Así que callas. Y el silencio alimenta la sensación de pérdida. Todas estas raíces se entrelazan. No hay una sola causa, sino una red. La buena noticia es que las raíces también se pueden deshacer, poco a poco. No con fórmulas, sino con atención sostenida. No con gestos grandiosos, sino con actos que confirmen quién eres. No con respuestas rápidas, sino con preguntas honestas. Entender la raíz no te cura de inmediato, pero te da un mapa más fiel. Y con un mapa fiel, la brújula tiene más posibilidades de volver a apuntar. Hay una verdad que cambia todo, pero no suena heroica. No es un mantra nuevo ni una técnica brillante. Es una inversión de mirada. Hasta ahora has buscado fuera lo que te falta dentro. Has pensado que, si ordenas el exterior, el interior se alineará. El giro es simple, por eso, difícil. Deja de tratar tu vida como un problema a resolver con objetos y empieza a tratarla como una pregunta que merece ser escuchada. No es lo mismo resolver que escuchar. Resolver implica acción inmediata, soluciones visibles, resultados que se muestran en fotos. Escuchar implica paciencia, silencio,
y la disposición a no saber. ¿Qué pasaría si, por una vez, te permitieras no arreglar nada y solo escuchar lo que hay detrás del ruido? ¿Qué pasaría si la confusión no fuera un fallo sino un mensaje? Imagina que la sensación de estar perdido es una carta que te llegó sin remitente. La abres con prisa, buscas la firma, y cuando no la encuentras, la tiras. El giro propone que no la tires. Léela otra vez. No para encontrar una respuesta rápida, sino para entender el tono, las palabras repetidas, las frases que vuelven. Allí hay pistas. No siempre son cómodas. A veces dicen, has vivido para otros, o has evitado este deseo por miedo, o has aceptado una historia que no es la tuya. Leer la carta no te obliga a actuar de inmediato. Te obliga a ser honesto. La segunda parte del giro es reconocer que la dirección no es un destino, es una práctica. No esperes un momento dramático en el que todo encaje. La brújula interna se afina con actos pequeños y repetidos. No con grandes decisiones que cambian todo de golpe, sino con gestos que confirman quién eres. Escribir una frase que te importe cada mañana. Decir no una vez cuando siempre dijiste sí. Caminar sin auriculares y escuchar tus pensamientos. Esos actos no son heroicos, son coherentes. Y la coherencia, con el tiempo, crea sentido. El giro también te pide que cambies la pregunta. En lugar de ¿qué me falta?, prueba con ¿qué me confirma? La primera pregunta te empuja a buscar carencias, la segunda te orienta hacia señales. ¿Qué actividades te dejan con energía, aunque sean pequeñas? ¿Qué conversaciones te hacen sentir más tú? ¿Qué decisiones, por mínimas que sean, te devuelven una sensación de pertenencia? No se trata de acumular respuestas, sino de notar patrones. La dirección aparece cuando empiezas a seguir pistas, no cuando intentas imponer un plan perfecto. Hay otra inversión importante. Deja de medir la vida por la ausencia de dolor. Crees que si eliminas el malestar, habrás encontrado la dirección. Pero el malestar no es siempre enemigo, a veces es brújula. Si lo que sientes te empuja a mirar, a preguntar, a cambiar, entonces es información valiosa. La tarea no es evitar el dolor a toda costa, sino aprender a distinguir entre el dolor que paraliza y el dolor que señala. El primero te encierra, el segundo te orienta. El giro incluye también una renuncia. Renunciar a la idea de que la coherencia es inmediata. La coherencia es un tejido que se hace con hilos finos. No esperes que una decisión grande lo arregle todo. Espera, en cambio, que una serie de decisiones pequeñas y honestas vayan alineando tu vida. Eso exige paciencia y la capacidad de tolerar la incomodidad. Pero la paciencia no es resignación, es una forma de respeto por el proceso. Otro aspecto del giro es la responsabilidad sin culpa. No se trata de castigarte por haber seguido mapas ajenos. Se trata de aceptar que algunas elecciones fueron hechas con la mejor información que tenías en ese momento. Ahora tienes más información, sabes que te sientes perdido. La responsabilidad es usar esa información para moverte con más claridad. La culpa, en cambio, te ancla en el pasado. No necesitas más anclas, necesitas manos para trazar una nueva línea. El giro también te pide compañía selectiva. No se trata de aislarte. Se trata de elegir con quién compartes la búsqueda. Hay personas que te sostienen en la superficie y otras que te sostienen en la profundidad. Busca compañía que te permita ser honesto, no que te confirme. No necesitas aplausos, necesitas espejos que no mientan. A veces la soledad es necesaria para escuchar, otras veces la conversación honesta acelera la claridad. Aprende a distinguir. Finalmente, el giro te ofrece una promesa modesta. No te garantiza certezas, pero sí coherencia. No te promete un mapa perfecto, pero sí una brújula que responde. Y esa brújula no se compra, se cultiva. Se cultiva con actos que confirman lo que sientes, con preguntas que no buscan respuestas rápidas, con la valentía de admitir que estás perdido y la paciencia de seguir buscando. Este giro no es un truco. No es una técnica de moda. Es una inversión de mirada que transforma la confusión en información y la inercia en dirección. No te pide que abandones lo que tienes. Te pide que preguntes por qué lo tienes. Te pide que distingas entre lo que elegiste y lo que aceptaste. Te pide que, por una vez, escuches la carta sin quemarla. Si aceptas este giro, la siguiente etapa no será un plan brillante. Será un experimento humilde. Un acto pequeño que confirme una dirección. Un gesto que, repetido, empiece a alinear lo que haces con lo que sientes. Eso es todo. Y es suficiente.
Empieza por lo más pequeño. No busco que cambies tu vida en un fin de semana. Busco que empieces a confirmar, con actos mínimos, que la dirección que intuyes merece ser seguida. La aplicación no es una lista de pasos, es un modo de moverte distinto. Es una práctica diaria que, con el tiempo, hace que tus decisiones dejen de sentirse como parches y empiecen a sentirse como señales. Primero, crea un gesto que te diga quién eres. No tiene que ser grandioso. Puede ser escribir una frase al despertarte, o apagar el móvil 30 minutos antes de dormir, o caminar sin auriculares una vez al día. El gesto debe ser repetible y no negociable. Si lo repites, empieza a funcionar como un ritual, te recuerda que hay una intención detrás de tus actos. Ese ritual no arregla todo, pero te devuelve una pequeña coherencia cada día. Y la coherencia, acumulada, cambia la percepción de tu vida. Segundo, practica la pregunta que confirma. En lugar de preguntarte qué te falta, pregúntate al final del día, ¿qué hice hoy que me confirmó a mí mismo? No busques grandes respuestas. Busca señales, una conversación honesta, un momento de silencio, una tarea hecha con atención. Anótalas. Verás que, con el tiempo, aparecen patrones. Esos patrones son pistas sobre la dirección que te sostiene. Tercero, reduce el ruido para escuchar mejor. No hablo de eliminar todo placer o compañía. Hablo de crear espacios sin estímulos externos donde puedas oír tu propia voz. Puede ser media hora de lectura sin teléfono, o una caminata sin podcast, o sentarte 5 minutos en la mañana sin planificar. En esos espacios la brújula interna se vuelve menos tímida. No esperes revelaciones dramáticas. Espera claridad gradual. La claridad llega en fragmentos, no en fuegos artificiales. Cuarto, prueba experimentos, no promesas. En lugar de comprometerte a cambios radicales, diseña experimentos de una semana o un mes. Prueba decir no a una cosa que siempre aceptas. Prueba dedicar una hora semanal a algo que te interesa sin justificarlo. Observa cómo te sientes. Los experimentos te permiten equivocarte sin catástrofe. Te dan datos. Y los datos son mejores que la culpa o la esperanza. Quinto, cuida tu economía emocional como si fuera dinero. Decide en qué vas a invertir tu energía y en qué no. No se trata de ser frío, se trata de ser selectivo. Algunas conversaciones merecen tu presencia completa, otras no. Algunas obligaciones son ineludibles, otras son hábitos que puedes revisar. Cuando empiezas a asignar energía con intención, la vida deja de sentirse como una serie de demandas y empieza a aparecer un conjunto de elecciones. Sexto, nombra lo que te importa en voz alta, aunque sea a medias. Decirlo no es un acto de exhibición, es un acto de clarificación. Puedes decirlo primero en un diario, luego a una persona de confianza. La palabra pronunciada tiene peso. Te obliga a sostener una idea y a comprobar si tus actos la confirman. Si no la confirman, la palabra te ayuda a ver la distancia entre lo que dices y lo que haces. Séptimo, acepta la incomodidad como parte del proceso. Cambiar la dirección interna no es cómodo. Vas a perder certezas, vas a incomodar a otros, vas a sentir miedo. Eso no significa que estés fallando. Significa que estás moviéndote. Aprende a distinguir entre el malestar que paraliza y el malestar que señala. El primero te encierra, el segundo te empuja a seguir. Octavo, revisa tus compromisos visibles. No para abandonarlos sin pensar, sino para entender por qué los mantienes. ¿Son tuyos o los heredaste? ¿Te sostienen o te consumen? Haz una lista honesta y breve. No la uses para castigarte. Úsala como mapa. Algunas cosas merecen permanecer, otras pueden ajustarse para que encajen mejor con la dirección que quieres cultivar. Noveno, busca compañía que te confronte con ternura. No necesitas aplausos, necesitas espejos que no mientan. Habla con alguien que te escuche y te cuestione con respeto. No se trata de recibir soluciones, sino de recibir reflejos. A veces una pregunta honesta de otra persona es suficiente para que veas una ruta que antes no veías. Décimo, celebra la coherencia, no el resultado. Cuando actúas de acuerdo con una pequeña señal interna, celébralo. No con grandes recompensas, sino con reconocimiento. Un gesto simple, anotar el acto, decirlo en voz alta, compartirlo con alguien. Celebrar la coherencia refuerza la brújula. Te enseña que no todo el sentido viene de logros visibles, mucho viene de la fidelidad a pequeñas decisiones. Undécimo, revisa tus historias con curiosidad, no con juicio. Pregunta por las narrativas que te guían, ¿de dónde vienen?
¿A quién benefician? ¿Te sirven hoy? Cambiar una historia no es traicionar tu pasado, es actualizar tu mapa. Hazlo con compasión. Muchas decisiones que ahora cuestionas fueron razonables en su momento. Actualizarlas es un acto de madurez, no de arrepentimiento. 12. Mantén un registro de señales. No es un diario de logros. Es un cuaderno de pistas, momentos que te devolvieron energía, conversaciones que te hicieron sentir visto, decisiones que te dejaron en paz. Revisa ese registro cada mes. Busca patrones. La dirección aparece cuando empiezas a seguir las pistas que se repiten. La aplicación, en resumen, es una práctica de atención y de actos pequeños. No promete certezas, pero sí coherencia. No exige heroísmo, exige repetición. No te pide que abandones lo que tienes, te pide que lo mires con honestidad. Si lo haces, la sensación de estar perdido no desaparece de golpe. Pero deja de ser una sombra indefinida y se convierte en un mapa con rutas posibles. Empieza hoy con un gesto. Hazlo pequeño. Hazlo tuyo. Repite. Observa. Ajusta. Y, sobre todo, sé paciente contigo. La dirección no se impone, se descubre. Y cada acto que confirma quién eres es una brújula que, con el tiempo, te devuelve a casa. Te has sentado a escuchar esto hasta aquí. Eso ya es un acto. No es menor. Significa que, en algún lugar, la pregunta te importa lo suficiente como para sostenerla un rato. El cierre no viene a darte una fórmula ni una promesa. Viene a dejarte con algo que puedas llevar a la práctica, con una imagen que te acompañe cuando la duda vuelva a aparecer. Piensa en tu vida como una casa que heredaste y que, con el tiempo, descubriste que no fue construida para ti. Puedes cambiar la decoración, mover muebles, colgar cuadros nuevos. Eso ayuda. Pero la verdadera transformación ocurre cuando empiezas a revisar los cimientos, qué soportes están bien puestos, qué vigas necesitan refuerzo, qué espacios requieren abrirse para que entre luz. No es un trabajo rápido. Requiere manos pacientes y decisiones repetidas. Y, sobre todo, requiere que te quedes el tiempo suficiente para ver el efecto de cada cambio. No te pido que rompas con todo. Te pido que observes con honestidad. Mira qué te sostiene y qué te consume. Mira qué actos te devuelven energía y cuáles te la quitan. No busques heroísmos. Busca fidelidad a pequeñas señales. La coherencia no es espectacular, es persistente. Es la suma de actos que, día tras día, confirman quién eres. Cuando te sientas tentado a medir tu progreso por resultados externos, recuerda esto: la brújula interna no siempre produce efectos visibles de inmediato. A veces lo que cambia primero es la calidad de tu atención. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Empiezas a elegir con menos ruido. Empiezas a decir no sin dramatismo. Esos cambios son silenciosos, pero son reales. Con el tiempo, se traducen en decisiones que sí se ven, relaciones más honestas, trabajo que te pesa menos, días que te devuelven algo al final. Acepta que habrá retrocesos. No son fracasos definitivos, son parte del terreno. Cuando vuelves a caer en viejos hábitos, no te castigues. Pregunta con curiosidad qué te llevó allí. A veces la respuesta es simple: cansancio, miedo, presión externa. Otras veces es más compleja. Sea cual sea, la pregunta te devuelve información útil. La curiosidad es una herramienta más poderosa que la culpa. Úsala. No subestimes la importancia de la compañía. No necesitas aplausos, pero sí espejos que no mientan. Busca personas que te permitan ser honestos sin juzgarte. No para que te den soluciones, sino para que te ayuden a ver lo que tú no alcanzas a ver. A veces una conversación breve con alguien que te conoce bien es suficiente para que una decisión se vuelva clara. Otras veces necesitas silencio y soledad para escuchar. Aprende a alternar. Haz del lenguaje una herramienta de precisión. Cuando dices estoy perdido, añade una palabra más: ¿dónde, cuándo, en qué? Estoy perdido en mi trabajo, me siento fuera de lugar en mis relaciones, no sé qué quiero hacer los fines de semana. La especificidad convierte la angustia en un problema manejable. Te permite diseñar experimentos pequeños y medibles. Te permite comprobar si una acción cambia algo. Sin especificidad, la confusión se vuelve un fantasma que todo lo cubre. Cuida tu cuerpo. La claridad no vive solo en la cabeza. Dormir mal, comer a destiempo, vivir en alerta constante, todo eso enturbia la brújula.
No es un requisito moral, es una condición práctica. Cuando el cuerpo está en equilibrio, la mente tiene más espacio para escuchar. No necesitas rituales complicados. Pequeñas atenciones diarias bastan: respirar con intención, moverte sin prisa, comer con presencia. Esos gestos te devuelven un poco de suelo firme. Permítete la lentitud. Vivimos en una cultura que celebra lo inmediato. Pero las preguntas profundas no se resuelven con velocidad. Se resuelven con tiempo y repetición. Si puedes sostener una práctica durante meses, verás cambios que las decisiones rápidas no alcanzan. La paciencia no es resignación, es una estrategia. Es la forma en que la coherencia se vuelve hábito. Cuando te preguntes si vale la pena seguir, recuerda por qué empezaste a mirar en primer lugar. No siempre fue por crisis. A veces fue por una inquietud sutil, una sensación de que algo podía ser distinto. Esa inquietud es una brújula. No la ignores porque no grite. Las brújulas pequeñas suelen ser las más fiables. Al final, la dirección que buscas no es un destino glorioso. Es una forma de estar en el mundo que te permita responder con honestidad a lo que aparece. No te hará inmune al dolor ni te librará de la incertidumbre. Te hará, eso sí, más coherente. Y la coherencia es una forma de paz que no depende de circunstancias externas. Cierra los ojos un momento. Respira. Piensa en un gesto pequeño que puedas repetir mañana. No tiene que ser perfecto. Tiene que ser tuyo. Hazlo. Observa cómo te sientes después. Anota una palabra. Repite al día siguiente. No necesitas más instrucciones que esa. La dirección se construye con actos que confirman, no con promesas que se olvidan. Si te quedas con una frase de este vídeo, que sea esta: estar perdido no es una sentencia, es una señal. Y las señales existen para ser leídas. No para asustarte, sino para orientarte. Lee la tuya con paciencia. Respóndela con actos pequeños. Y, sobre todo, sé amable contigo en el proceso. Gracias por quedarte. Gracias por escuchar. No es poco.